Ahorita vamos a abarcar nada más lo que sería la situación de la operación de mantenimiento. Aquí, ¿qué dificultades son las que más hemos encontrado? Pues una ausencia de una supervisión adecuada, deficiencias en las operaciones, falta de capacitación del personal y en el primer año se le enseña a hacer ejercicios de caligrafía, aprender a leer algunas palabras, a soltar la mano. En segundo año ya se le mete un poquito más de, de estos ejercicios. En el tercero se supone que ya lee muy bien, en el cuarto, etcétera. O sea, sí también tenemos que tener nosotros un programa de operación. Todas las plantas de tratamiento necesitan tener un programa de operación. ¿Qué se va a hacer en enero? ¿Qué se va a hacer en febrero? ¿Qué se va a hacer en marzo? ¿Qué se va a hacer en noviembre? ¿Qué se va a hacer en diciembre? ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos, ¿no? La cantidad de agua que llega en enero no va a ser la misma la cantidad de agua que llega en mayo, ni tampoco va a ser el mismo problema en época de estiaje, que va a llegar el gasto residual, tal y como se analizó, a septiembre, donde ya tenemos las aguas encima y que entonces probablemente si no tenemos un dispositivo para desviar las aguas de lluvia, pues también estas estén entrando a la planta, ¿no? Ahora, si tenemos ese dispositivo, pues en la operación y mantenimiento, y de acuerdo a nuestro programa, pues el operador necesita hacer diferentes actividades dentro de la planta, diferentes actividades en estiaje y diferentes actividades en temporada de lluvias, diferentes actividades en épocas calurosas, en diferentes actividades en épocas de frío, ¿sí? Bueno, entonces las dificultades más comunes que hemos encontrado son ausencias de supervisión, deficiencias de operación, falta de capacitación de personal y aún una ausencia de un programa de operación de la planta. Bueno, el arranque de las plantas. Recordemos que estamos tratando con seres vivos, aunque son microscópicos, pero son seres vivos. Entonces, todo proceso biológico, en este caso es laguna, puede ser virus percoladores, pueden ser lodos activados, pues requieren de una etapa, digamos, de aclimatación de estos seres vivos. Y esa etapa de aclimatación pues va a depender de la temperatura, va a depender de la calidad del agua residual. Ya vimos que para el caso de las lagunas pues se influye también el sol. Entonces, todos estos factores nos van a llevar en ocasiones de semanas a meses, ¿sí? Para tratar de hacer el arranque. Y parte importante de ese arranque pues es de que nuestro operador de la planta pues esté capacitado para poder hacer bien este arranque, ¿sí? Hay que checar algunas cuestiones como las permeabilidades, hay que checar algunas cuestiones como el paso del agua por todos los dispositivos, tuberías, válvulas, otra serie de cosas para que podamos hacer un correcto arranque. Pero hay que tomar en cuenta que no estamos manejando agua, sino que estamos manejando seres vivos y estos seres vivos necesitan aclimatarse a sus nuevas condiciones donde ellos van a vivir. Ya no van a vivir en el drenaje, van a vivir ahora en una laguna. Entonces les debemos de dar un tiempo para que ellos se aclimaten, para que ellos puedan vivir, se puedan desarrollar, se puedan reproducir, hacer más bacterias y obviamente pues también llegar a su fase de mortandad, ¿no? Entonces estamos hablando con seres vivos. Vamos a trabajar con seres vivos y ellos necesitan sus tiempos para poder desarrollar su trabajo de limpiar el agua. Bueno, entonces antes del arranque debemos de revisar todo lo que son los equipos, tuberías, que todo esté lubricado, que se hagan las pruebas como las recomienda el fabricante, que se chequen bujes, bronces, grasas. Hay diferentes tipos de grasas, ¿eh? Una grasa de valero no es lo mismo que se le va a aplicar a una grasa, por ejemplo, para una flecha o para otro tipo de empaque. Entonces hay que tener muy bien en cuenta qué tipos de grasas son las que se van a utilizar en las diferentes
partes de que va a constar el sistema de tratamiento. Aquí, por ejemplo, este es un motor con unas aspas que también se llegan a colocar en las lagunas, en lagunas aireadas. En algunos casos estos motores vienen soportados por unos flotadores. Bueno, pues hay que verificar que esos flotadores no les ingrese el agua, que todo esté perfectamente lubricado, que le lleguen los amperajes adecuados a cada una de las fases de los motores. Hay que ver, por ejemplo, en esta foto, estos vástagos que giren libremente para poder subir y bajar la compuerta. Si hay algún material extraño propio de la construcción, bueno, pues hay que retirarlos para que ya se pueda hacer el arranque adecuado. Evitar también toda la serie de materiales flotantes que estén dentro de la laguna. Vigilar si hay aceites, grasas, plásticos. Comprobar que la laguna, una vez que elegimos nosotros si va a ser con recubrimientos de concreto, con geomembranas, o va a ser con suelo cemento, bueno, pues hacer algunas pruebas de que no haya fugas. Entonces hay que llenar parte de la laguna y estar observando si hay alguna disminución muy rápida porque hay alguna fuga antes de que se llene con el agua residual. Bueno, cuando se trate de más lagunas, se llena la primera, se cierra la alimentación desviando el agua residual a la segunda para su llenado. Normalmente, algunas literaturas recomiendan que se llene la laguna al 100% con agua limpia. En la práctica lo que se hace es que se llena de 1/5 a 1/4 de 0.25 o a 0.20 del tirante con agua limpia. Se verifica si efectivamente no hay ninguna fuga, y esa agua limpia poco a poco se le empieza a inyectar el agua residual. No la podemos llenar totalmente de agua residual porque tenemos que verificar antes la estanqueidad de la estructura. Recomiendan algunos autores que se llene con agua limpia también para que cuando ingresen las primeras cargas de bacterias procedentes del alcantarillado, pues estas se encuentren en un ambiente menos agresivo en el que van a estar viviendo y empiece ese proceso de aclimatación. Normalmente los tiempos de llenado de las lagunas varían de 10 a 20 días y tenemos que ir pasando el agua de una laguna a otra. Cuando empieza la laguna a tomar un color verdoso, significa que está ya el proceso de aclimatación de las bacterias es el más adecuado. Más adelante vamos a ver que hay 2 tonalidades de verdes, pero bueno, si tenemos un color verdoso, recuerden que el color verdoso nos los van a dar las algas. Y si ya tenemos presencia de algas, estas van a generar el oxígeno que va a requerir la bacteria para hacer su proceso de síntesis. Acuérdense que este fenómeno se llama ¿qué? ¿Alguno de ustedes que en la sesión de preguntas y respuestas, cómo se llama ese proceso en que la bacteria genera determinados compuestos químicos que le van a servir al alga y el alga va a generar otros compuestos químicos que le van a servir a la bacteria? Recuerden, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, entonces ahorita va a ser una de las preguntas que vamos a hacer en el break. Bueno, para el caso de las lagunas anaerobias, una vez que ya las llenamos y que vimos que empezaron a adquirir este color verdoso, empezamos a hacer ya su lleno hasta su altura de diseño. Aquí tenemos que vigilar que el pH no se nos vaya a caer o no se nos vaya a ir hacia abajo. En el proceso anaerobio, todos los procesos anaerobios tienden a acidificarse. Entonces aquí tenemos que estar muy pendientes con nuestro pHímetro o con nuestra cintita de color, si no tenemos el pHímetro, para estar vigilando que el agua no se nos vaya a volver ácida, porque si se nos vuelve ácida, entonces la gran mayoría de las bacterias que tenemos en esa laguna van a morir.
Van a vivir algunas, muy pocas, las cuales sí pueden vivir en pHs ácidos, pero esas pocas no van a ser suficientes como para que hagan todo el proceso de trabajo. Entonces, nuestro pH en la laguna anaerobia tiene que andar entre 6.5 y 7, a lo mejor 7.2, 7.3, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estar vigilando el pH en nuestra laguna anaerobia. En el caso de las lagunas de pulimiento, de las lagunas facultativas, muchos autores recomiendan que si bien ya se llenó el 1/4 o el 1/5 y ya le estemos pasando el agua de la laguna anaerobia, se coloquen una serie de diques temporales que pueden ser hechos de madera o de láminas de asbesto cemento, que ya ni existen, pero bueno, pueden ser con láminas plásticas, con la finalidad de ir deteniendo el agua en estas mamparas y darle ese tiempo de aclimatación a las bacterias. Dentro de los indicadores de operación, independientemente de los indicadores de laboratorio, normalmente se siguen en indicadores organolépticos. ¿Cuáles serían nuestra forma de medirlos? Bueno, visión, que sería a través de color, olor, si la laguna presenta algún tipo de olor que no es característico a una tierra húmeda, significa que algo está pasando dentro del proceso, ¿no? Esta forma de indicadores que no requieren laboratorio se llaman indicadores organolépticos y prácticamente es ver y oler. Entonces, los colores nos van a estar indicando cuál va a ser el comportamiento de nuestro sistema lagunar, ¿sí? Insisto, la operación y mantenimiento se tiene que llevar mediante laboratorio, pero a través también de pruebas organolépticas, también nosotros podemos saber cómo es el comportamiento o cuál es el comportamiento que está teniendo nuestra laguna. Bueno. Esta tablita sí sería bueno que aquellos que vayan a estar supervisando lagunas, de una vez se la llevaran anotada como acordeón. Los colores les van a dar algún tipo de indicador de qué es lo que le está pasando a la laguna. Insisto, esto no sustituye al laboratorio, pero sí es una forma de saber cómo está. Veamos, el verde oscuro indica que la laguna está operando normalmente. Un verde denso indica un crecimiento excesivo de algas que puede ser resultado de una reducción de la capa aerobia. Se pueden tener entonces condiciones anaerobias en las zonas profundas de la laguna. Un verde lechoso usualmente indica que ha comenzado un proceso de autofloculación. Eso sucede cuando el pH y la temperatura de la laguna se han elevado hasta un punto en que se produce una precipitación de hidróxido de calcio o de hidróxido de magnesio, acarreando consigo a las algas y otros microorganismos. Este fenómeno se presenta en lagunas poco profundas. Recordarán que en alguna presentación que les hice se veía este verde lechoso, un verde así medio pálido, hasta parecía así como leche regada sobre la laguna. Pues esa laguna estaba pasando precisamente esto, ¿no? Azul verde, una coloración azul verdiosa con un aspecto oleoso, es una indicación de la presencia de algas cianófitas. Algunas de estas son formadoras de natas que impiden el paso de luz solar y otras producen toxinas. En ambos casos el funcionamiento de la laguna no es normal. Bueno, si tenemos una nata, pues ¿eso qué va a pasar? Pues que ya no va a entrar la luz del sol, no va a ser este proceso de fotosíntesis las algas, no va a haber un proceso de rayos UV dentro del cuerpo del agua y entonces se nos va a ocasionar este problema. Estas algas segregan, cuando se nos produce este fenómeno de azul verdosa, estas algas generan unos derivados parecidos al cianuro, por eso son, con la presencia de estas y estas sustancias que están agregando estas
Estas algas, derivado de su proceso biológico, pues se convierten en toxinas y empiezan a matar a todos los demás seres microscópicos que están dentro de la laguna, y empezamos en un proceso que va a afectar a la biótica y por lo tanto a la depuración del agua. Cuando la laguna tiene un color verde amarillento o blanquecino, indica que inició el proceso de acidificación de la laguna, y si llega a condiciones extremas se puede detener el proceso biológico. Lo que mencionábamos hace un momento, en un proceso de acidificación, pues fácil, yo creo que un 80% de todas las bacterias que están ahí se van a morir, y ese 20 o 15% que logre sobrevivir porque son aptas para vivir en medios ácidos, no va a ser suficiente para hacer el proceso de depuración. Y si lo hacen ellos, nada más estarían haciendo una sola etapa. Ellos estarían haciendo una sola etapa del proceso. Es acidificación, después vendría un proceso de metagenización y posteriormente ya vendrían unos procesos complementarios para eliminar toda la materia orgánica. Entonces aquí nada más tendríamos el proceso de acidificación y fácilmente nos faltarían 2/3 del proceso. Sería un proceso incompleto y por lo tanto inútil en el tratamiento. Cuando la laguna tiene un color café amarillento pardo, es causado por el crecimiento excesivo de rotíferos o de crustáceos microscópicos. Los rotíferos, hagan de cuenta que son los depredadores de este sistema, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos nosotros en el bosque una serie de carneros libres y de repente aparece, tiene que haber un equilibrio entre el número de carneros o de ciervos que estén en un bosque contra el número de depredadores que pudieran ser lobos. Entonces ¿qué hace la naturaleza? Pues se reproducen más los corderos para que los lobos, aunque se los coman, haya un equilibrio, un determinado número de corderos contra determinado número de lobos. Y la naturaleza es muy sabia, hace que los corderos se reproduzcan más y los lobos menos. Pero en este caso, los lobos, que serían los rotíferos, se están produciendo más. ¿Y qué va a pasar? Pues van a acabar a todas las ovejas. Entonces viene una descompensación en nuestro sistema. Y por lo tanto, pues una mala operación, ¿sí? Entonces, cuando aparece este color, pues es la presencia de que hay más desarrollo de depredadores, que en este caso estamos hablando de rotíferos, también pueden ser ciliados o de algunos crustáceos microscópicos, y entonces, pues ocasiona esta descompensación en nuestro sistema y obviamente pues no nos va a entregar la calidad del agua que requerimos. Sí es importante que tengamos los rotíferos, como es importante que tengamos un número determinado de lobos dentro de nuestro bosque, pero no más allá de depredadores. Cuando la laguna presenta un color rosado, es también problemas que estamos heredando de las lagunas anteriores. Este color rosado por lo regular se da en las lagunas de pulimiento o en las lagunas de maduración, nuestra última laguna. Cuando tenemos una presencia de color rosado en nuestra última laguna, significa que nuestra laguna facultativa, nuestra laguna de anaerobia, está teniendo algún problema. Cuando hay una presencia de un color rojizo, indica presencia de bacterias reductoras de azufre y por lo tanto un paso para que se dé un proceso anaerobio. Si nuestra laguna es anaerobia, pues a lo mejor no nos preocuparíamos mucho porque es parte de que nuestra laguna anaerobia esté trabajando de esa manera, pero si el color rojizo se nos presenta en la facultativa o en la de maduración, pues sí nos tenemos que alarmar. Cuando el color es gris, significa que la laguna normalmente ha sido sobrecargada de materia orgánica, o de lo contrario, que el tiempo de retención es tan corto que no se obtiene la completa estabilización de la materia orgánica.
Entonces, cuando tenemos este color, pues inmediatamente no nos queda de dos. O reducimos la entrada de caudal a la laguna, de esa manera estaríamos reduciendo el ingreso de materia orgánica, o trataríamos de hacer otra laguna a un lado para tener un mayor tiempo de retención, y entonces le demos tiempo a toda la materia orgánica que se estabilice dentro del sistema lagunar. Cuando el color es negro con presencia de materia flotante, indica una rápida degradación de lodos del fondo, provocada por cambios en la composición de agua residual o sobrecarga. Generalmente se acompaña de mal olor. Y hablaríamos ahorita de lo que sería la transparencia. La transparencia se mide a través de un disco que se llama el disco de Secchi. Entonces, así como en algunos casos ustedes habrán visto que les toman una muestra de una gotita de sangre y la comparan con una serie de colores, y a través de eso les pueden decir la glucosa está muy alta o está en el tal valor. Bueno, pues a través del disco de Secchi se saca también una muestra, y eso nos va a dar el tipo de concentraciones tanto de algas como de oxígenos disueltos en la laguna. El olor. La emisión de malos olores es causada por una sobrecarga en la laguna. Significa que le estamos metiendo más DBO o DQO de la cual fue diseñada o de la cual nos permite a nosotros tratar. Estos incrementos repentinos de carga orgánica nos van a originar pues condiciones anaerobias, a lo mejor en la laguna facultativa, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener nosotros en nuestros dispositivos o en el pretratamiento, poder también, lo que mencionábamos en las pláticas anteriores, en su momento poder desviar el agua. Un ejemplo de esto pudiera ser, si nosotros tenemos un centro vacacional y ese centro vacacional en temporada de vacacional, precisamente, pues nos llega demasiados turistas y por lo tanto nuestra carga orgánica se incrementa. Entonces, ¿qué tendríamos que tener ahí? A lo mejor otro tren de tratamiento dispuesto para que cuando llegue ese aumento de caudal y de carga orgánica, pues desviemos el agua a ese otro tren, ¿sí? Entonces, un incremento de carga orgánica de imprevisto nos va a ocasionar malos olores en la laguna, porque la laguna, pues recuerden que está diseñada para una determinada carga, le estamos metiendo más cargas orgánicas, entonces se nos van a empezar a hacer otras cosas para las cuales no fueron diseñados. Entonces nuestro sistema no va a ser capaz de tratar de depurar toda el agua residual que esté entrando. Sí, a lo mejor otra solución aquí sería colocar, cuando tengamos nosotros excesos de carga, volver mecánicas nuestras lagunas. Significa que tendríamos que meterles aereadores flotantes. Entonces, cuando entre alguna carga adicional, accionamos nuestros aereadores flotantes, y con esto estaríamos convirtiendo nuestro sistema lagunar a un sistema de tratamiento como si fueran lodos activados. Nada más que ahora el reactor no va a ser de concreto y va a ser pequeño, sino nuestro reactor sería toda la laguna, y le estaríamos inyectando oxígeno en forma artificial con motores. Eso nos permitiría bajar la carga orgánica que le esté entrando y ayudaríamos al proceso para que fuera mejor y ya nos entregara el agua dentro de los parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba. Aquí están los flotadores, estas son unas balsas, y aquí está el motor. Bueno, aquí se ve el motorcito, y estas balsas son las que están sosteniendo el motor. Aquí están los cables eléctricos. Entonces, de esta forma, si le ingresa más carga orgánica a nuestra laguna, nosotros con estos equipos le inyectamos más aire y ayudamos al proceso, a que se desarrolle el proceso biológico. Vamos a hablar ahora de algo muy importante,
porque en la cuestión de la operación y mantenimiento nosotros le tenemos que llevar lo que sería una bitácora. Pero pues en realidad, ¿qué es la bitácora? La bitácora viene del francés vital, que significa armario. En realidad nosotros conocemos que la bitácora es un cuadernito donde vamos ahí anotando y donde a veces se pelea el supervisor con el contratista y el supervisor le dice tienes que hacer esto y el contratista le dice no lo hago porque no me has pagado, porque te hay estos y estos y estos y estos peros. Pero en realidad la bitácora nace alrededor del siglo XVII, siglo XVIII, porque en aquellos momentos, se acordarán, aquellos momentos en la historia, había muchísimos viajes y estos viajes se tenían que tener registros. Ya estos registros ya se llevaban, pues prácticamente, siempre se han llevado, pero se llevaban no se llevaban sin método. Cuando ya se llevan con método es en esta aparición de los grandes viajes marinos, pero y realmente era un armario donde iba junto al timón y en ese armario se llevaban otros instrumentos marinos. Entonces, si el capitán del barco decía que viajaran a Sotavento, entonces a través de sus instrumentos marinos y en ese armario el capitán podía en su momento regresar a las 3, 4 horas o 5 y verificar que el barco realmente, el timonel o el que estaba llevando el timón estaba conservando la dirección a Sotavento. Pero recuerden que pues a lo mejor irse a Sotavento era irse 30 días en la misma dirección y durante esa travesía pues iban a encontrar corrientes de agua, se iban a encontrar vientos que a lo mejor procedieran de otra dirección. Entonces en la bitácora lo que se hacía era estar llevando un registro cronológico de las cosas. A tantos días de que partimos, a tal velocidad, pasamos la isla de las Canarias, a tantos días de navegación con tantos nudos, encontramos vientos del norte o encontramos una corriente marina. Entonces, en realidad, bitácora es este armario donde se tienen instrumentos marinos, estaban cerca del timón y dentro de ese armario se llevaba un cuaderno donde se iban haciendo el registro cronológico de cómo iban avanzando las cosas. Bueno, pues también en la planta de tratamiento necesitamos llevar nosotros nuestra bitácora. Ya olvídense de la bitácora de construcción y de la bitácora de proyecto. Necesitamos llevar nuestra bitácora de operación, ¿sí? Y ahora en esa bitácora de operación y mantenimiento, ¿qué es lo que? Pues se llevan un registro cronológico de qué es lo que le está pasando a la planta. Hoy la planta estuvo de color verde. Pues significa que llegó la feria del pueblo y entonces llegó más gente y hoy me llegó más caudal. Por eso la planta tiene que tener su medidor de gasto. Y está llegando más carga orgánica y todo eso tiene que venir anotado, ¿sí? La bitácora no nada más se lleva en las áreas de trabajo, en las áreas laborales. Los científicos también desarrollan bitácoras, que son bitácoras de investigación, en donde se llevan estos registros. Y estos registros que se llevan los científicos significa que a través de esos registros o de esas experiencias que llevan estos especialistas, otros especialistas pueden retomar esta bitácora y continuar con la investigación. Y en ella se llevan resultados preliminares del proyecto de investigación, se desarrollan observaciones, ideas, datos, que va a facilitar el trabajo de investigación. Pues prácticamente así también se tiene que llevar la bitácora de obra, la bitácora de operación del sistema lagunar. Tal día, tal hora entró tal gasto, al mediodía entró tal caudal, en la noche ya entró tal caudal, entraron tantas cargas, el pH que me están enviando del drenaje es de tanto, mi pH de la laguna anaerobia es de tanto, mi pH de la laguna facultativa es de tanto. Tiene que haber todo un historial cronológico de cómo se está llevando a cabo las acciones dentro de la planta. Entonces, cuando ustedes vayan a supervisar un sistema,
lagunar, pues lo primero que tienen que hacer es decirle al operador, a ver, préstame tu bitácora de operación, a ver qué es lo que has hecho, ¿no? Y ahí tiene que estar plasmado en los meses de estiaje qué calidad de agua estuvo entrando. Y en las épocas de lluvia, qué acciones hicieron. Limpiaron los canales, cuántas basuras estuvieron sacando, qué tipo de basura estuvo llegando. Vamos a suponer que de repente llegó puro PET. Bueno, entonces ya teniendo el registro de bitácora, se puede hablar con el organismo operador o con la autoridad municipal e investigar por qué está llegando puro PET o por qué está llegando bolsas de plástico. Pero si no llevamos el registro, ¿cómo vamos a hacer la operación del sistema lagunar? ¿Qué pasó hace 8 días? Pues quién sabe. ¿Por qué se puso la laguna verde o desde cuándo está verde oscura? Pues quién sabe. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver un problema si no tenemos esos datos históricos o esa cronología hecha de la laguna? Entonces, por eso le estamos dedicando esta lámina a la bitácora. La bitácora no es un cuadernillo que se va a dejar ahí botado. Obviamente la bitácora tiene que tener firmas autorizadas y esas firmas autorizadas tienen que plasmar, yo visité la laguna y estaba así, así asado, en mi recorrido encontré esto, encontré aquello, para que el jefe de planta pues lo tome en cuenta y se vayan corrigiendo las cosas. Bueno, tenemos que elaborar para nuestra operación y mantenimiento formatos para darle seguimiento. Esos formatos básicamente tienen que tener el nombre del sistema, la población, municipio, el estado, la longitud, latitud, altitud, temperatura, la precipitación, cuánto está lloviendo, la población, digamos, que esté usando el sistema del agua, si hay alguna industria, qué tipo de industria, qué caudales industriales está desechando dentro del drenaje, tratan o no tratan el agua las industrias, qué calidad vierten, etcétera, ¿no? La fecha de construcción, la fecha de terminación, los gastos, cuál es el gasto actual que está entrando, cuál es el gasto de diseño, cuál es el gasto de futuro, el número de lagunas, el arreglo, si es en paralelo, si es en serie, su croquis de cómo está la laguna. Tenemos que también plasmar a través de este seguimiento qué tratamiento primario le estamos dando, qué equipos hay, si hay cribas, si hay cribas automáticas, si son rejillas estáticas, si hay vertedores, medidores de flujo tipo vertedor, o si es a través de pulsos magnéticos, toda una descripción de lo que son los equipos. En el postratamiento, si hacemos remoción de algas, ¿cómo las vamos a hacer? A través de filtración, microfiltración, si hay cloración, hay que hacer una descripción largos, anchos, profundidades de mamparas, si es que se llevan en las lagunas, la impermeabilización como hecha a través de concretos, geomembranas, cuáles serían los dispositivos del influente y efluente, vertedores, diámetros, válvulas, todos los demás accesorios que están involucrando, las descargas y reusos, a dónde se está tirando el agua procedente del sistema lagunar, cuál es el cuerpo receptor, cuál es el nombre del cuerpo receptor, es un río, es una laguna, es un mar, es un estero, un manglar, todo lo que sepamos de la zona de descarga. La descarga va a ser utilizada para uso agrícola, bueno, entonces, ¿qué superficie de uso agrícola se está usando? ¿Qué tipo de cultivos? Nada más el agua de la laguna se utiliza en época de estiaje o también se utiliza en época de lluvias. Si el agua va a ser utilizada para uso piscícola, bueno, entonces tenemos que hacer una redacción de qué especies son las que se están cultivando, cuál sería la producción mensual o anual de peces, hacia qué mercado van dirigidos esos peces. Si el agua de la laguna va a ser utilizada para recarga, bueno, pues tenemos que hablar del tipo de acuífero, del uso de acuífero y de calidades. Obviamente las calidades pues serían calidad del influente, calidad del efluente, cuál es el promedio mensual, cuál es la DBO total, cuál es la DBO soluble, la DQO total, la DQO soluble, los sólidos suspendidos totales. Acuérdense que aquí algo que tenemos que estar midiendo constantemente son los coliformes, ¿no? Para eso ponemos nuestra laguna de maduración, para eliminar todos los coliformes.
Esos serían algunos parámetros, digamos, básicos, pero tendríamos que medir grasas, aceites, nitrógenos, fosfatos, y demás, ¿no? No nada más mencionamos algunos. Acá le estamos presentando lo que sería una estrategia de manejo para un sistema lagunar en paralelo, para un reservorio y almacenar el agua para riego durante una temporada de 6 meses. Entonces vean, este es un ejemplo de cómo tendría que estar también el programa de trabajo del sistema lagunar, ¿no? En enero, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenar el tanque o el sistema 1, el sistema 2 estaría usando y el sistema 3 estaría en descanso. En febrero vamos a seguir usando el 2, descansamos el 3. En marzo usamos el 3 y empezamos a llenar el sistema 2. En junio estamos llenando el sistema 2, el sistema 1 y 2 y ya tenemos vacío el 3. En julio, en septiembre, por ejemplo, estamos descansando el sistema 1, el sistema 2 y estamos llenando el sistema 1. Entonces, este es un programa de trabajo que hay que hacer en los sistemas lagunares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio? En operación de todo lo que es el sistema lagunar y en cuestiones de mantenimiento. Cambio de aceites cada 3 meses, lubricaciones cada cuánto, engrasado qué tanto. Entonces, al operador le tenemos que dar un programa de lo que tiene que hacer mes a mes. Algo que sí es importante que toquemos es hay una teoría que maneja que todas las instituciones o todos los países o todas las compañías o todas las empresas son tan grandes como su capital humano lo sea. Significa que si yo tengo una constructora y en esa constructora a lo mejor mi jefe de supervisión, no es por menospreciar a alguien, aclaro, pero si mi jefe de supervisión de obras difícilmente terminó la preparatoria, pues cómo caramba le voy a poner a construir un puente, ¿no? Si mi supervisor de obras escribe bitácora con V, hambre sin H, no sabe distinguir cuando la A lleva H o cuando esa A es de haber, pues entonces, ¿qué calidad de equipo humano tengo y cómo voy a resolver los problemas si mis recursos humanos pues no están capacitados? ¿Sí? Si una dependencia de gobierno tiene gente capacitada, pues de qué calidad van a ser los proyectos y las obras. ¿Sí? Si la empresa privada también no tiene un equipo de gentes capacitadas, pues también qué tipo de servicios van a dar, ¿no? Entonces así aquí menciono esto porque en la gran mayoría de las plantas de tratamiento llegamos a encontrar, insisto, no es por menospreciar a las personas, pero en la gran mayoría encontramos que el operador es una persona que apenas si terminó la primaria y tiene necesidad de trabajar como yo, como ustedes, pero desgraciadamente no está capacitado para operar una planta de tratamiento. Y eso me lo he encontrado aquí en la costa y en diferentes lados. Hace años nos tocó estar en la construcción de la planta de tratamiento de Acatlán de Osorio. En aquella ocasión se trajo una empresa de Estados Unidos para que diera la capacitación. El municipio y el organismo operador contrataron un chico que había salido de ingeniería química, estaba haciendo como pasante. Lo contrataron ellos, le daban 2,000 pesos al mes. Pues el chico, como estaba recién salido de la escuela, sin, digamos, una obligación familiar, nada más él, pues estos 2,000 pesos le caían a todo dar. Se le dio la capacitación, vinieron ingenieros de Estados Unidos, se le enseñó a operar. La planta de tratamiento de Acatlán de Osorio es un sistema de lodos activados, aireación extendida. La calidad del agua, ahora sí por pruebas organolépticas, soltábamos el agua a los canales de riego y era capaz, el agua tenía tal transparencia que podíamos ver los guijarros del fondo del canal donde estábamos vertiendo el agua tratada.
Pues el chico animoso tomó la capacitación y estuvo trabajando en la planta, pues yo creo que fácil más de 6 meses en perfectas condiciones. Termina esa administración municipal, entra el nuevo presidente municipal, entra el nuevo director del organismo operador y obviamente pues este chico exige que se le pague más. Ya en aquel momento pues ya estaba en proceso de titulación. Pues ¿saben a cuánto le subieron? A 2,200 pesos. ¿Saben qué pasó? Pues al siguiente mes renunció. ¿Y quién creen que ahora operaba la planta? Pues el que andaba limpiando los canales, el que andaba barriendo. Y nos pasó en la planta de Tepeaca, la misma situación. El operador se fue, que también se le capacitó, que también se trajo ingeniería de Estados Unidos, se le capacitó con un sueldo de 2,000 pesos, pues créanme que nadie puede vivir. Y se fueron. Y quien ha retomado la operación de esas plantas de tratamiento es gente que pues no está capacitada. Y en la gran mayoría de los casos siempre me ha tocado ver que era el que andaba barriendo o era el que prendía el motor, porque pues el operador le decía a tal hora lo prendes y a tal hora lo apagas y a tal, entonces ya sacas el lodo. Pues como él aprendió en forma rutinaria a resolverlo, pues así en forma rutinaria aprendían a irlo resolviendo. Pero pues no siempre es rutina, ya hemos platicado mucho de esto, el ingreso de las aguas residuales no son rutinarias. Hay diferentes calidades y cantidades que están ingresando a lo largo del año y por lo tanto diferentes problemas. Entonces, recursos humanos, si queremos tener empresas fuertes, tenemos que capacitar a nuestro personal. Si queremos tener dependencias fuertes, tenemos que capacitar al personal. El personal que esté ahí tiene que estar capacitado. Si queremos que nuestras plantas de tratamiento estén trabajando bien, pues tenemos que tener personal capacitado. Ahora, no solamente basta que esté capacitado. Imagínense, vamos a suponer que ya logramos lo de los salarios. Bueno, pues ya se le va a pagar, no sé, 20,000 pesos por operar la planta. Pues qué bueno. Está graduado en Harvard. Perfecto. No decimos que no. Pero no le damos equipo. Entonces, ¿cómo carambas va a operar la planta, no? Yo quiero suponer, a lo mejor hablando de la empresa privada, pues ya contratamos un maestro, un doctor, o el mismo gobierno ya contratamos un maestro, un doctor, pero no tiene laboratorio, no tiene computadora, no tiene una camioneta en donde caramba salir a hacer la supervisión. Pues entonces, ¿qué trabajo va a desarrollar? Ya logramos el primer paso, ya está capacitado, pero ahora no tiene herramientas, no hay equipo de laboratorio menor, no hay palas, no hay carretillas, no hay overol, no hay guantes, no hay lentes de seguridad, no hay herramienta menor. Queremos destapar el motor para ver cómo está la grasa, pues no hay una llave española, no hay esto, pues entonces ¿cómo va a ser la operación? Y algo muy importante, la seguridad. Por eso yo estoy colocando aquí lentes de seguridad y cubrebocas y guantes. Bueno, aquí sí están guantes. Estábamos tratando con un caldo de bacterias y esas bacterias en la gran mayoría no son buenas para la salud. Recuerden que ahí en la laguna o en el agua residual vamos a tener Escherichia coli, salmonela, bueno, infinidad de bacterias y muchas de ellas son agresivas a la salud. Entonces, yo he visto cómo hay operadores que no les dan guantes y sacan la muestra de los reactores a plena mano. Imagínense estas manos, y cuando les ve uno las manos, todas las uñas carcomidas por hongos. ¿Y de dónde salieron esos hongos? Pues de que están trabajando en la planta de tratamiento. No hay guantes. Si una gota de esas le llegara a caer en los ojos, de una buena infección, y no quiero ser alarmista, hasta la visión pueden perder. ¿Por qué? Porque es gente, al operador por lo regular le están dando 3,000 pesos al mes.
¿Ustedes creen que con 3,000 pesos al mes le cayó una gota del ojo y él va a ir a ver al especialista? Pues no, él lo que va a hacer es que si bien le va, a lo mejor se lava el ojo con agüita en su casa y se acabó, pero la bacteria la va a tener ahí y la infección la va a tener ahí. Y lo más importante, si nuestro sistema lagunar no tiene baño, como lo mencionamos en otra de las pláticas, pues parte del proceso de operación y mantenimiento es saber, señor, ya entraste, te quitas el overol, lo pones en una bolsita para que lo laves en forma adecuada en tu casa, o a lo mejor aquí mismo lo lavas, te me bañas y vas a tu casa. Ahí me ha tocado ver operadores que las enfermedades que han adquirido en las plantas de tratamiento las son llevadas a su casa, y los primeros que se enferman son los niños. Ahora, díganle a ese operador que regrese a tratar la planta de tratamiento por 3,000 pesos que les quieren pagar. Pues tampoco. Entonces aquí yo creo que tenemos que, cada quien en el ámbito en que se desenvuelva, a mí desde el tramo donde estoy, a la gente que esté dentro de gobierno, promover que realmente se le pague a los operadores un buen salario. Ojalá también se les pudiera dar el servicio médico, pues está dentro de la Ley Federal del Trabajo que tenga el servicio médico. Entonces, pues que se les brinden las condiciones para que puedan desempeñar su trabajo. Y pues prácticamente ya tocamos el aspecto de salarios. En Estados Unidos, un operador de planta de tratamiento trabaja 24 horas y descansa 2 días. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque el organismo en forma natural va desechando todo lo que estuvimos respirando nosotros en la planta de tratamiento. El organismo en forma natural, a través de sus anticuerpos, lo va desechando. Entonces, el gringuito prefiere pagarle 2 días sin que vaya el operador a trabajar a la planta, para que en forma natural se desintoxique. Y no pagar médicos. O sea, no crean que tampoco lo hacen porque son muy buena onda. Que trabaje 1 día y descanse 2, lo hacen para que de esta forma el organismo se autolimpie y ellos no tengan problemas laborales. Aquí a nuestros operadores de planta los hacemos trabajar los 365 días al año, no les dan días de descanso, entonces están sometidos a una constante contaminación. Entonces, arriesgando la salud de su familia. Imagínense, una salmonela en un adulto mayor le puede causar problemas graves, inclusive la muerte. Pero una salmonela en un niño pequeño, el operador por los 2,000 o 3,000 pesos por necesidad ya fue a trabajar a la planta, se lleva esa salmonela a su casa y el primero que va a salir afectado van a ser sus hijos. Y una salmonela es capaz de que se lleva al pobre chamaco, un chamaquito que ni... ¿Qué tuvo que ver con la planta? Pues su papá le llevó la bacteria. Entonces, por eso es importante que sí veamos este aspecto, que aquí me estoy deteniendo a lo mejor de más, en el que sí veamos esta situación. Tratemos de que nuestro personal, nuestros recursos humanos en las plantas estén capacitados, tengan equipo, tengan seguridad social, se les pague bien, están ellos arriesgando la vida, se les pague bien, lleven su bitácora, tengan una computadora, lleven radios de comunicación para que se puedan contactar. Oiga, jefe, pasó esto, hay alguien aquí que quiere entrar, etcétera, ¿no? Se me rompió la válvula y se está regando el agua por todos lados. ¿Cómo le hacen? Muchas veces operadores están ahí abandonados en la orilla del pueblo. En lo que se van caminando, si el operador tiene su bicicleta, bueno, pues se sube a su bicicleta e irá a avisar, pero entre que fue y vino, pues ya pasó. Recuerden que en una de las pláticas dijimos que era muy importante que estuviera cercado. Se cae un niño de estos ahí, ¿y qué hace el operador? Coge su bicicleta y sale corriendo a avisarle al presidente municipal. ¿O será tan valiente como para meterse al agua residual y sacar al niño? Si no tenemos radio, si no está cercado, pues ¿para qué carambas provocamos ese tipo de cosas, no?
Tiene que haber, aunque sea un sistema lagunar, una pequeña oficina con su baño, con su bodega, que eso ya, este tema ya lo tocamos anteriormente. Ahorita estamos hablando de los porqués, ¿sí? Entonces, recursos humanos. Los recursos humanos son el fundamento para que nuestra planta de tratamiento, en este caso sistema lagunar, esté trabajando bien. Capacitados, equipos y buenos salarios. Eso de buenos pues está difícil hoy en este México, pero bueno. Les voy a presentar una serie de láminas para que cerremos ya el día de hoy, para que a manera de conclusión o de síntesis de todo lo que hemos visto. Este es también de otro trabajo que en alguna ocasión me encargaron. Este es un sistema lagunar, vean, rota. No ha querido salir aquí el pincelito. ¿Tú sabes cómo sale? Este ya lo tomé, pero nada más aparece. Bueno, con el puntito vamos a verlo. Este es el sistema lagunar en Tetla y vean, esto está roto, alguien se recarga ahí y se va. Vean cómo ha cundido la naturaleza. Esto no es normal. El color, ahorita que estuvimos hablando del color, el ingreso a la planta o a la laguna con basuras. Esto es la planta, esta es la laguna. Observen, esta es la laguna. ¿Ya vieron? Pero está llena de plantas. Aquí hay un pequeño reflejo del agua, de algo de que no lo cubrió la planta. Esta laguna no está cercada. Se cae un animal ahí, pues ya saben que los animales en el campo es como si tuviéramos un tractor, ¿no? Se cae ahí un animal de estos, independientemente de que se muera el pobre animal, bueno, pues ya se le quitó una oportunidad de trabajo a esa gente. Ahora, se cae un niño ahí, ¿y qué va a pasar? Vean. Aquí estamos viendo igual otro pequeño espacio de agua, pero todo esto está lleno de vegetación. Nunca le dieron mantenimiento a esta laguna. Vean la cantidad de espuma. Todo esto tendría que estar limpio, ¿no? Toda esta parte. Sin hierbas. Vean aquí también la otra laguna. Es un sistema lagunar, pero todas están totalmente llenas de plantas. Pasa así como con Valsequillo, ¿no? Que llega un momento a la orilla y ya ve uno que todo es verde, el lirio, y hay gente que se ha tratado de meter y vos ha quedado ahí atrapada. Normalmente ahí en Valsequillo son las vacas las que quedan ahí atrapadas. Pero aquí imagínense, se cae un pobre chamaco. Vean, todo esto es lo que habría que quitar en la fase de operación y mantenimiento, ¿no? No hay tapa. ¿Qué le pasó? Pues quién sabe. Aquí de plano, esta es la última laguna. Aquí de plano no se ve el espejo del agua, pero es una trampa mortal. Vean. Aquí tienen un tanque de cloración. Pues vean cómo está el tanque de cloración. Y aguas. Esta laguna, esta manguera, la introducen. Ahorita nada más había una, pero el monitoreo que yo le estuve haciendo, todo esto lo llenaban de mangueras. ¿Y para quién creen que eran esas mangueras? Para el terreno de cultivo. Entonces hoy nada más había esta foto corresponde a una sola manguera, pero de aquí se llevaban el agua aguas abajo para cultivo. Vean la calidad, presencias de detergentes. ¿Sí? Bueno, pues para cualquier comentario y sugerencia, ahí está el correo electrónico, el teléfono. Con esta plática el día de hoy ya daríamos por concluido todo lo del sistema lagunar. Ya pasamos por lo que serían normativas, ya se diseñó la laguna anaerobia, la facultativa, la de maduración.
hablamos de aspectos constructivos, ahorita estamos hablando de algunos aspectos operativos. Se les quedó su tarea de su diseño lagunar, entonces hasta ahora creo que no me ha llegado ninguno. Voy a preguntar aquí en ADS si ya ha llegado su tarea, si es importante que la hagan para que pues de una u otra manera se vayan acercando a lo que es este sistema de tratamiento. Hoy la Conagua insiste mucho en que las aguas se traten a través de sistemas naturales. Este es uno de ellos. En virtud de que los costos de operación por energía eléctrica y demás hacen que sean un poco difícil la operación con otros sistemas. Entonces ya vimos aquí que el sistema lagunar es capaz de darnos calidades de agua de 30-30, muy por debajo de lo que nos pide la norma. Entonces, cualquier comentario, cualquier sugerencia, si quieren alguna asesoría en especial y todo, me escriben un correo electrónico y estaremos